Quiero decir porque es un tema que se ha manejado mucho en la prensa. En cuanto yo me enteré de este asunto de que había depósitos en las cuentas de los senadores y yo revisé mi cuenta, en cuanto encontré que me habían depositado, fui y los regresé. Por una sencilla razón. Porque yo soy un convencido de la transparencia y estoy convencido de que los legisladores no tenemos que administrarnos nosotros mismos. Para eso están las instituciones, que la administre la institución. Entonces, yo también les quiero decir que los conflictos que tenemos a veces internamente o los desacuerdos con los otros partidos realmente no nos han impedido trabajar y ya hemos hecho uno de los labores más importantes en la historia del Senado en temas de acuerdos, de minutas, de leyes trascendentales. Presentamos 156 iniciativas, los senadores del PAN, 119 solamente fueron suscritas por los panistas y el resto contó con el apoyo de las otras fuerzas políticas. Yo personalmente suscribí, defendí y trabajé 22 de esas iniciativas, pero también apoyé todas las que presentó mi grupo parlamentario. Tuvimos 70 sesiones ordinarias, aprobamos 96 dictámenes, pero estos números en realidad no dicen gran cosa, porque la manera de que alguien, un senador o un senado, tiene productividad no es en base al número, es en base a las iniciativas que verdaderamente cambian la vida de los mexicanos para mejorarlo. Eso es lo que hace importante un trabajo. No haber hecho 200 iniciativas, firmado tantas, haber pasado tantas veces a tribuna, la hora del aficionado ahí, eso no es lo que verdaderamente funciona. Lo que hace cambios es lo que te cambia la vida diaria. Y esas son las reformas más difíciles, las que son difíciles de trabajar, las que tenían 40 años ahí, congeladas y que no podían salir. Y nosotros, se los puedo decir con todo franqueza y orgullo y honestidad, hemos hecho una gran labor en el Senado, el grupo parlamentario, en sacar reformas verdaderamente trascendentes. Nosotros somos muy claros en que no le regateamos el apoyo al gobierno federal ni a nadie, cuando las cosas son hacerlas lo mejor por México y lo mejor por el país. Pero tampoco nos van a ver callándonos ni amedrentándonos cuando las cosas están mal. Y un ejemplo claro de esto es el asunto del Pacto por México. Mucha gente nos dijo, es un error político apoyar esas reformas. Pero honestamente, nosotros tenemos que plantearnos una cosa. ¿Qué hacemos en la política? ¿Vamos a estar en la política para hacer lo que es nuestro deber hacer para mejorar a los mexicanos? ¿O nomás vamos a hacer lo que nos acomode políticamente? Porque esa visión de hacer lo que se acomoda políticamente es lo que tuvo todos esos cambios atorados durante decenas de años, durante muchos años atorados. A nosotros siendo gobierno nos negaron todas estas reformas que hoy no las piden, porque lo que querían era dañar al partido y al gobierno, pero no dañaron ni al partido del gobierno, dañaron a los mexicanos. Nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a tener esa mezquindad de decir, para que te vaya mal a ti, prefiero que les vaya mal a los mexicanos. Eso no lo van a ver nunca de nosotros. Les recuerdo un ejemplo. Cuando el desastre aquel de Fobaproa, de la crisis causada, por cierto, por el gobierno en turno, no una crisis que venía de fuera, una crisis que causó el propio gobierno, la quiebra de los bancos, la pérdida de los ahorros, los intereses a todo lo que daban, la inflación a todo lo que daban, el país en el desastre y al borde prácticamente un desastre que no pudiéramos salir en 20 años, se tenían que tomar decisiones. Y a nosotros nos dijeron, están locos si votan eso, porque ustedes van a correr con el costo político de algo que no hicieron, que no es responsabilidad de ustedes. Sí, pero si no lo hubiéramos votado, el país estaría todavía sin salir de ese asunto. No salió bien, no lo administraron bien, ellos fueron los responsables. Nosotros lo que hicimos, ellos causaron el problema, pero nosotros dimos la solución. Y la solución fue la creación del IPAP, un instituto en el que lo que hace es quitarle a los bancos un porcentaje del dinero y hacer un fondo. Y el día que vuelva a quebrar un banco lo van a pagar los mismos banqueros, no los mexicanos.
Y todos los mexicanos que tengan un dinero tienen un fondo de, digamos, como una especie de seguro de que hasta cierta cantidad están garantizados. Y el dinero no lo va a volver a pagar los impuestos de los mexicanos, los van a poner a pagar los banqueros. Y los banqueros, cuando saben que el que está a riesgo es su dinero, entonces sí se ponen truchas. Y cuando tuvimos esta crisis mundial causada por la economía mundial en el 2008, mientras en Europa, prácticamente en toda Europa, los bancos quebraron, tuvieron que rescatarlos, en Estados Unidos un rescate bancario terrible, en México no tuvimos una sola quiebra. ¿Por qué? Por lo que nosotros hicimos hace muchos años, por haber creado ese IPAB. Y nos dijeron, nunca van a ganar una sola elección si ustedes votan eso. Y ganamos la presidencia de la República 2 veces. Así que muchos panistas que nos dicen, caray, es que cómo están votando lo del Pacto por México, les digo, los mexicanos y las mexicanas no son tontos. Saben quién está votando a favor de ellos. Eso sí la gente lo tiene muy claro. Y entonces también tenemos una plataforma legislativa que lo que hacemos es privilegiar el desarrollo humano, el desarrollo de las personas en la sociedad. Y un tema muy importante en este asunto del desarrollo es el asunto de la educación. Es una pieza fundamental para desarrollar a las personas. Y miren, muchos años nos han dicho que en México estamos mal en la educación porque no se invierte, no se gasta dinero, el gobierno no gasta dinero en la educación, por eso estamos como estamos. Bueno, eso no es cierto, ¿eh? A nivel mundial, los países desarrollados se agrupan en una asociación que se llama la OCDE, que es la más prestigiada. Y ya se llevan todos los récords de lo que gasta cada gobierno en cada cosa. Ya hace los estudios más profundos de economía. Bueno, de acuerdo a la OCDE, el promedio entre los países más desarrollados de inversión en educación es el 6% de su Producto Interno Bruto. Eso del Producto Interno Bruto ustedes seguramente lo escuchan muy seguido. Es una unidad de medida. Es como si dijéramos 1 kilo o 1 metro. Y sacas la suma de todo lo que se produce en un país de bienes y de servicios y de cosas de eso. Todo lo que suma, ese es el Producto Interno Bruto del país o del Estado. Y entonces lo que tú gastas para saber del desarrollo del país, cuánto más o menos, no es que lo tomes de ahí, sino es una unidad de medida, eso es lo que, así se ponen los porcentajes para podernos entender. Entonces, los países desarrollados gastan el 6%, México gasta el 5.8%, o sea, no estamos lejos de los países más desarrollados. El problema es que el gasto que se está haciendo no se refleja en la calidad de la educación. Ahora, si nosotros nos vamos a Michoacán, aquí la cosa sí está muy grave. El Estado gasta el 13.9% de su Producto Interno Bruto, el doble que los países desarrollados, el doble. Y como resultado de tanto gasto, estamos en el último lugar en eficiencia terminal a nivel secundaria y en el penúltimo en primaria. Esto hasta antier, porque creo que a partir de antier ya estamos en el último en los dos, porque con los últimos 50 y tantos días sin clases, los muchachos, otra vez se volvió a caer el indicador. Ahora creo que ya estamos en el último lugar en todo, y en el primer lugar en gasto. Y una de las razones es que Michoacán es uno de los 3 estados del país donde no se evalúa la calidad educativa. Y por supuesto el gasto sube año tras año. Si nosotros sacamos el promedio de cuánto se gasta o de cuántos maestros por alumno tenemos en Michoacán, Michoacán tiene 29% más maestros por alumno. Mira, nosotros sacamos la cuenta. ¿Cuántos maestros cobran? ¿Y cuántos niños hay en las clases? Hay un maestro por cada 20 alumnos. A ver, vayamos a cualquier escuela pública. ¿De cuántos son los salones? 40, 50. ¿Dónde están los otros maestros que cobran? No están en las aulas. Y este tema es porque
aquí en Michoacán, la educación ha sido secuestrada por unos cuantos. No solamente están bloqueando las carreteras y las calles, están bloqueando el futuro de nuestros hijos, el futuro de Michoacán. Eso es lo que está pasando. Y el gobierno no hace absolutamente nada para poner orden en este tema educativo. Al contrario, cada día nos estamos enterando de que les están dando más dinero. Nos acabamos de enterar de que les llevaron una de esas famosas minutas, 1,200 millones de pesos. Mientras a los municipios les deben 3 años de participaciones o de obra pública. Eso es lo que está realmente pasando en Michoacán. Porque aquí en Michoacán el chantaje ha sido la manera de obtener las preventas. Y mientras el gobierno siga cediendo esos chantajes, van a tener más bloqueos, más faltas de clases, más periodos, más paros y todo lo que ya sabemos. Y ante todo este escenario que hay en Michoacán, yo no me he quedado callado. Le he exigido y le sigo exigiendo al gobierno del estado que de una vez por todas aplique la ley y que no siga cediendo a los chantajes y que cumpla con su función. Pero también, vista la situación en el Senado, aprobamos 2 modificaciones importantes a la Constitución en el tema de educación. Lo primero que hicimos fue una reforma constitucional para hacer obligatoria esta evaluación. La obligatoria para el ingreso, para la promoción, para el reconocimiento y para la permanencia del personal docente, es de los profesores. Y ahora solo aquellos profesores que aprueben sus evaluaciones van a poder estar al frente de un grupo. Y los estímulos que tengan esos profesores van a ser en función de la calidad con que enseñen a nuestros niños. Y no en los bloqueos o en los chantajes. Porque también hay que decir una cosa. Toda esta situación que está pasando a Michoacán afecta principalmente a 2 cosas. A la niñez michoacana, pero afecta también a los buenos maestros. Los buenos maestros, que son la mayoría en Michoacán, nunca ven un solo beneficio de todas esas minutas. Están obligados, porque si no sufren represalias, a dejar a sus niños sin clases, los obligan a no ir a clases. Cuando estos sacan y consiguen lo que quieren, entonces los regresan y el profesor, el maestro, anda viendo cómo saca a sus muchachos después de 2 meses en que no estuvo dándoles clases, anda tratando de ponerlos al corriente. Esos profesores son los abandonados en Michoacán, son los que son más perjudicados que todos por todo este asunto que estamos pasando. Por el otro lado también, en México se ha crecido mucho en políticas de combate a la pobreza, de promoción del desarrollo social. Miren, muchos programas que antes no existían y que hoy son un referente en el combate a la pobreza, oportunidades, seguro popular, 60 y más, guarderías infantiles para las madres trabajadoras, tienen un antes y un después del combate a la pobreza en México. Pero ahora nosotros estamos revisando lo que está haciendo este gobierno y de verdad estamos preocupados por el enfoque que le están dando a los programas de apoyos sociales. Estamos cuestionando mucho la cruzada contra el hambre porque la focalización no está corresponde más bien a intereses político-partidistas en lugar de aplicarlos en donde hay pobreza y falta de desarrollo social. Miren, de los 400 municipios en donde se va a aplicar este programa, solo 197 tienen pobreza alimentaria. O sea, para decirlo con toda claridad, esos programas se van a aplicar o se quieren aplicar en donde hay votos para el PRI, no donde hay pobres. Todas las zonas más pobres de Michoacán están fuera del programa, no van a recibir esos apoyos. También hemos estado presionando y denunciando lo que ha pasado, por ejemplo, en Veracruz, donde funcionarios federales, las grabaciones de funcionarios federales y estatales repartiéndose el botín